nos toca seguir con la ley de Ampere, ¿verdad? La fuerza entre circuitos. Vamos a terminar el problema que estábamos viendo el día de ayer. Vamos a ver, creo que era este, ¿verdad? Bien, estamos haciendo el ejercicio de un triángulo y una espira recta, ¿verdad? Una espira infinita. Entonces estábamos calculando la fuerza que ejerce este alambre infinito sobre este triángulo. Ayer, bueno, hicimos varias, creo que dos partes, ¿verdad? La primera parte era la fuerza sobre el segmento 1, 2. Esto ya lo sacamos. Esto ya lo sacamos. La fuerza era esto, ¿verdad? La fuerza era esto. Bien, entonces, vamos a ver. Seguíamos con el segmento 2, 3. Para el segmento 2, 3, tuvimos que sacar la ecuación de la trayectoria, ¿verdad? Que era una línea recta. Esto lo hicimos ayer también. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Llegamos a esta parte, ¿verdad? Esta parte de aquí es la que me interesa, porque es el doble producto cruz, ¿verdad? Es el doble producto cruz que aparece en la integral. Entonces, en este doble producto cruz tenemos una componente z y una componente ρ. Fíjense bien, la componente z es negativa y la componente ρ negativa. Como nosotros lo que vamos a hacer es sumar, ¿verdad? Sobre los tres segmentos del triángulo. El segmento 1, 2, el segmento 2, 3 y el segmento 3, 1. Vamos a sumar las fuerzas. Entonces, no hay necesidad, como les decía ayer, que hagamos la integral. No hay necesidad. Aquí nos podemos detener. Y podemos hacer este doble producto cruz para el segmento 3, 1. Para el segmento 3, 1. Para ver qué es lo que resulta, ¿verdad? Si a un caso se cancelan componentes. Entonces eso fue lo que hicimos. Entonces, en el segmento 3, 1, llegamos a... Vamos a ver, voy a retroceder. Llegamos a esto, miren. Para el segmento 3, 1, llegamos a esto. Fíjense bien, es lo mismo, solo que la componente z está positiva y la ρ está negativa. O sea, la componente ρ queda siempre negativa, pero la componente z cambia de signo. Entonces, al sumar, si ustedes hacen las integrales, estarían trabajando de puro gusto, ¿verdad? Porque al final la componente z se le va a cancelar. Entonces, aquí nomás vemos nosotros que componente z se cancela porque tienen signos contrarios y la componente ρ no, se suma. Entonces, solo es necesario que hagamos una vez la integral y para la componente ρ. Entonces, agarro la componente ρ del segmento 3, 3, 1 o 2, 2, 3, da lo mismo, y realizo la integral. Sustituyo esta parte acá. Le pongo acá la fuerza que ejerce el circuito C' sobre el segmento 2, 3. Negativo por esto, el signo menos va aquí, ¿verdad? Integramos, fíjense bien, integramos en dos variables, la variable ρ y la variable z'. Z' va de menos infinito a más infinito. Z', estamos hablando del alambre recto infinito, ¿verdad? Estamos hablando del alambre recto infinito. Y el segmento 2, 3 es este. Este es el segmento 2, 3. Entonces, en el segmento 2, 3 solo integramos en ρ. Pero fíjense en algo aquí. En ρ integraríamos ¿en qué límites? De s a s más raíz de 3 entre 2 por a. ¿Por qué? Bueno, la coordenada ρ, recuerden que pusimos el origen acá, ¿verdad? Pusimos el origen en el alambre infinito, aquí está el eje z, y ρ sería como el eje y aquí. Entonces en ρ integraríamos de este punto a este punto, ¿eh? Y eso ya lo vimos en la figura, ¿verdad? Creo que aquí no hay, aquí creo que no todo está claro, ¿verdad?
Fíjense bien. En ρ integramos de este punto a este punto. O sea, de S a S más raíz de 3 entre 2 por A. No sé si tienen preguntas. Entonces, volviendo a la integral, ya tenemos los límites. ¿Y ahora qué sigue? Pues vamos a ver en qué orden integramos. Aquí sí es importante, ¿verdad? Ver en qué orden es bueno integrar. Debemos resolver la integral más complicada de inicio. Tiene que ser en este orden. La integración en z' se hace primero. Es una integración iterada, ¿verdad? La integral en z' se hace primero. ¿Por qué razón? Porque al hacerla en z', los límites son infinitos y el resultado me va a quedar mucho más simple. Aparte que, como ustedes ven en el integrando es función tanto de z como de ρ. De manera que al hacer la integral en z, me va a quedar un resultado en términos de ρ. Y la última integral sería en ρ. ¿Estamos? Entonces, S es una constante, ¿verdad? S es una constante, A también es una constante, así que los límites de integración aquí son constantes. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bueno. Entonces, primero la integración en Z. Esta integral ya la hemos hecho muchas veces. Aquí yo omití algunos pasos, ¿verdad? Siempre hacemos el cambio de variable para poder hacer la integral. Pueden hacer u igual a z' menos z. Cambian el orden aquí para evitar un signo menos, ¿verdad? Y el d de u igual a d de z'. Se hace ese cambio y pueden ver la integral en una tabla. El resultado es 2 entre ρ cuadrado. Bueno, entonces, por último, la integral en ρ. Entonces aquí vemos, se va a cancelar este ρ de acá arriba. Me queda d de ρ entre ρ, es un logaritmo. Al evaluarlo en los límites y aplicar las leyes de los logaritmos, tenemos esto. Bueno, pues este es el resultado, pero fíjense bien, este es el resultado solamente sobre el segmento 2,3. Y sobre el segmento 3,1 es el mismo resultado, exactamente el mismo. Por eso no hay necesidad de hacer todas esas integrales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En el segmento 3,1 es lo mismo, entonces vamos a sumarlo. O multiplicar por 2 este resultado, ¿verdad? Se multiplica por 2 nada más. Recuerden, ¿verdad? El segmento, este sería el segmento 2,3 y este el 3,1. La integral en ρ da lo mismo para ambos segmentos. Entonces, en 3,1 lo mismo. Como ven, la fuerza va en la dirección de menos ρ. Es una fuerza de atracción. Bueno, entonces, ya para finalizar, lo que nos queda es sumar. Como ven, aquí ya se multiplicó por 2, miren. Ya se multiplicó por 2, por eso ya desapareció este 2 de acá. ¿Ve? Entonces al final sumamos. Esto que está aquí, el primer término, es la fuerza sobre el segmento recto del triángulo. Le sumo la fuerza sobre los segmentos 2,3 y 3,1, que es esto. Y al final simplifico. Toda la fuerza va en la dirección de ρ. Ahora, al sumar las fuerzas, ¿qué podemos decir de esta fuerza? ¿Es de atracción o repulsión? ¿Será de atracción o de repulsión? Ahí tendríamos que darle valores, ¿verdad? A S y A. Tendríamos que sacar el valor numérico para saber si es una fuerza de atracción o de repulsión. Sí, porque tendríamos que ver si lo que está entre corchetes aquí es positivo o negativo. De eso va a depender, ¿verdad? Si la fuerza es de atracción o repulsión. Bien, entonces, Juanes, este sería el resultado final. No sé si tienen preguntas.
Bueno, no hay preguntas. Entonces podemos continuar. Vamos a ver, entonces, vamos a seguir. Vamos a revisar otro ejercicio. En la guía existen pocos problemas, ¿verdad? Sobre fuerza, sobre ley de Ampere. La verdad que son problemas bien escasos los que hay, ¿verdad? Porque no es todo tipo de problemas los que podemos hacer, ¿verdad? Porque si nosotros si nosotros tratamos de resolver problemas de fuerza para sistemas muy complicados, las integrales se vuelven demasiado difíciles. No las podemos resolver de manera analítica, ¿verdad? Entonces, por eso la, los problemas son bien reducidos, ¿verdad? En estos capítulos, porque tenemos que revisar problemas donde haya una simetría. Por ejemplo, fíjense en este caso, tenemos una hoja de corriente plana e infinita. Coincide con el plano XY. La densidad de corriente superficial es K. Es un plano. Definimos una corriente superficial K en la dirección de Y. Es constante. Ajá. Un alambre muy largo que conduce una corriente I es paralelo al eje Y e intersecta el eje Z positivo a una distancia D del origen. Encontrar la fuerza por unidad de longitud sobre el alambre. Bueno, me dicen, encuentre la fuerza por unidad de longitud, o sea, lo que hicimos en el ejemplo, ¿verdad? Fuerza por unidad de longitud lo escribíamos así, ¿verdad? Fuerza por unidad de longitud. Fuerza entre distancia. De hecho, aquí usábamos una F, ¿verdad? Así en cursiva, porque de hecho no es una fuerza. ¿Por qué razón me piden la fuerza por unidad de longitud? Porque como el plano es infinito y la corriente Y es infinita, no podemos obtener la fuerza, porque la integral no va a converger. Entonces, cuando tenemos sistemas así infinitos, lo que se nos va a pedir es fuerza por unidad de longitud. Y eso ya saben ustedes cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Tenemos lo siguiente, un plano infinito que conduce a una corriente K en la dirección de Y positivo. Ajá. Este plano infinito que descansa en el plano XY. Ahora, sobre el eje Z, en el eje Z positivo, pasa una corriente filamental a una distancia D del plano XY. La corriente que intersecta al eje Z es paralela al eje Y, va en la dirección de Y y conduce una corriente en la dirección Y, ¿verdad? Conduce una corriente I en la dirección Y. Tenemos entonces aquí una corriente filamental y una corriente superficial. ¿Quién va a ejercer la fuerza sobre quién? Pues, de acuerdo al problema, es la fuerza por unidad de longitud sobre el alambre. Entonces, quien va a ejercer la fuerza es el plano, de manera que el plano va a ser nuestro S' por superficie, ¿verdad? S' es el plano y C es el circuito que corresponde a la corriente. Entonces, vamos a tener, jóvenes, cuando planteemos la ley de Ampere, vamos a tener la fuerza, ¿verdad? Vamos a tener, solo voy a escribir las integrales. Una integral de superficie y una integral de línea. O sea, ¿cuántas integrales vamos a tener? Vamos a tener 3 integrales. La de superficie, que es doble, y la de línea, que es simple. Son 3 integrales aquí. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que hacemos acá? Planteamos los vectores de posición, ¿verdad? Desde el origen de coordenadas, que lo ubicamos en el plano. El vector R' localiza un pequeño elemento de corriente superficial. El vector R localiza un diferencial de ds.
que apunta en la dirección de la corriente y el vector de posición relativa. Esto que tengo acá, fíjense bien, esto solo es como, digamos, no era necesario hacerlo. Solo es como para ilustrar, ¿verdad?, la definición de K. K apunta en la dirección de Y. Entonces, el vector K es K en la dirección de Y. Por definición, el DDS lo colocamos en dirección de X, aunque DDS no es vector, ¿verdad? Solo es magnitud, y el vector T unitario apuntaría en la dirección de Y. Esto es para recordar aquello de la definición de K, ¿verdad? Pero no es necesario aquí. Porque aquí ya de hecho ya tengo quién es K. No era necesario hacer esto. Bueno, entonces, vamos a ver. Escribimos los vectores. El vector de posición R, que localiza el elemento filamental de corriente, es esto. O sea, está la corriente, está el eje Z, aquí está el origen de coordenada, ¿verdad? Y aquí está el elemento DDS. Y el vector que lo localiza, que es R. R, jóvenes, recuerden que la distancia del plano a la línea es D en Z. Es constante. Entonces, en R sería Y en la dirección Y. Este vector tiene componente Y arbitraria, una Y arbitraria. Este es el eje Y. Y una componente D en Z. Bien, R'. R' quedaría de forma arbitraria, ¿verdad? X' y Y' quedan arbitrarios. Pueden asumir cualquier valor. Entonces, el vector R de posición relativa sería la resta y es esto. Lee creo que no está grabando la reunión. Ah, no se está grabando. Permítame. No, creo que sí, se está grabando. Todos pueden ver la presentación, todos. Sí, la presentación sí. Sí, sí se ve. Sí, pero yo le di grabar al inicio. Sí, yo estoy viendo que está grabando. Tiene un Sí, botón rojo y sí, también. tiempo. Ah, se está grabando. Ah, perfecto. Ah, bueno. Bueno, si a un caso no, bueno, si a un caso ocurre algún accidente ahí, pues yo siempre le voy a pasar estos documentos. Siempre se los voy a pasar. Bueno, entonces, vamos a ver. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? No sé si tienen preguntas, Juanes. Esto de los vectores, ¿verdad? Creo que no le va a dar tanto problema a ustedes porque esto lo han hecho entre 21, ¿verdad? Y aquí es básicamente lo mismo, solo que aquí lo que localizan son los elementos de corriente, ¿verdad? R. Entonces este es mi vector R que tiene componente X', Y' y Y. Recuerden que van a ser ¿cuántas variables de integración? Serían 3, ¿verdad? Vamos a integrar ¿en qué variables? En X', Y' y en Y. 3 variables. Bueno, entonces escribimos la integral. Una de superficie, una de línea. Quiero decir una curva, ¿verdad? Aquí. Entonces, entre corchetes colocamos el elemento primado, K, DDA. DDA es magnitud, K es vector. Y el R siempre se cambia, miren, por esto. Entonces, ¿quién es el elemento superficial de corriente? K, DDA'. Bueno, K ya sabemos quién es. K es K' en la dirección de Y. Es constante, ¿verdad? Y el DDA' es DDX', DDY, porque es un pequeño diferencial de área en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Todo está en coordenadas cartesianas. El IDDS es fácil. Es I DDY en la dirección de Y, porque la corriente va en Y. Aquí creo que no hay problema, ¿verdad? Bueno, entonces lo que nos toca hacer son los productos vectoriales. Primero lo que está entre paréntesis, lo que corresponde al elemento primado, que sería esto, ¿verdad? Sustituyo K DDA cruz esto, el vector R.
Lo hacemos entonces, sería y cruz x, que está aquí, y cruz y es 0, por eso ni lo anotamos aquí, y y cruz z, con este, ¿verdad? Y cruz z. Y cruz x sería menos z, por eso desaparece este menos. Y cruz z sería x positivo, y ya lo tengo. Este es el resultado del primer producto vectorial, ¿verdad? Componente z y componente x. Este d, recuerden que este d es la distancia del plano a la corriente. La distancia del plano a la corriente, ¿verdad? Bueno, seguimos. Ahora nos falta el segundo producto. En este segundo producto, a ver, el segundo producto sería esto. Sustituyo I de ds, y cruz z y y cruz x. Al hacer y cruz z, eso me da x positivo, ¿verdad? Aquí lo tengo. Y al hacer y cruz x, eso me da menos z. Por eso aparece el signo menos acá. Bueno, estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que resolver dos integrales. Una componente en x y una componente en z. Ajá, pero aquí ustedes pueden analizar esto con la simetría del problema, ¿verdad? Nosotros tenemos, en este caso, podemos ver la figura, ¿verdad? Y sacar conclusiones. Como tenemos una componente de fuerza en X y una componente de fuerza en Z. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué componente de esta se va a cancelar? ¿Qué componente se cancelaría? Por X. simetría, porque el plano es infinito. El plano es infinito. La componente X. La componente X se cancelaría. Sí, ¿verdad? Sería de esperarse. Sería de esperar que la componente X se cancela. Porque este plano va a ejercer una fuerza sobre, por ejemplo, la mitad, fíjense bien, la mitad que está aquí, el eje Y parte el plano en dos, ¿verdad? En dos mitades. La mitad que está aquí va a ejercer una fuerza sobre esta corriente y la mitad que está en el otro lado va a ejercer una fuerza también, de manera que la componente X debería cancelarse. Solo deberíamos tener componente en Z. Eso lo podemos revisar, ¿verdad? Y viendo la figura. Pero bueno, siempre es bueno hacer las integrales para convencerse, ¿verdad? De eso. Aunque ustedes en el examen pueden utilizar criterios de simetría, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, así quedaría la integral. Miren, en el integrando tendríamos que sustituir todo esto, ¿eh? El doble producto cruz. Y en el denominador, r a la 3 medios. Entonces, voy a integrar aquí en tres variables, d de y, d de x y d de y'. Solo que hay que tener cuidado. Aquí aparece y sin primar y y'. Recuerden que lo que está primado corresponde al plano infinito y lo que no está primado corresponde a la línea infinita. Entonces, vamos a ver, hay dos integrales. La integral en x, como ven acá, es 0, ya que es una función impar. Es otra manera de verlo, ¿verdad? Lo pudimos ver gráficamente y lo podemos ver matemáticamente. Aquí es una función impar. ¿Por qué es impar la componente y? Fíjense bien, aquí aparece x', miren. Y los intervalos todos son simétricos, de menos infinito a más infinito. Entonces, basta con hacer la integración en d de x' para darse cuenta que esta integral va a dar 0. Porque el integrando es una función impar en x'. ¿Por qué impar? ¿Recuerdan eso, la función impar, verdad? Una función impar, si yo le cambio el signo, y la función cambia de signo. Si al cambiarle signo a la variable, la función cambia de signo. Y si al cambiarle de signo a la variable, la función no cambia de signo, entonces es una función par. Una función par es f de x igual a x cuadrado, ¿verdad?
Porque si ustedes le cambian el signo a x, les queda x cuadrado. Mientras que f de x igual a x es una función impar, porque si yo le cambio el signo, me queda menos x. Entonces aquí aparece la función menos x'. Al cambiarle signo a x', me queda menos x'. Cambia de signo la función y el intervalo es simétrico, o sea que se va a anular la integral. ¿Qué pasa con la x' allá acá abajo? Pues no afecta en nada, porque esta x' está elevada al cuadrado. A esa no le pasa nada. Pero la que está arriba es el problema, porque esta es lineal, está elevado a la 1, a la potencia 1, o sea, va a cambiar el signo de la función. Entonces, tenemos dos argumentos, ¿verdad? Dos argumentos para saber que la integral va a ser 0. Los dos argumentos son correctos, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas. Entonces, la integral en x desaparece. Solo vamos a hacer la integral en la dirección z. Como ven, aquí lo tengo, miren. Vamos a ver. No, bueno, aquí es la integral en z ya. Aquí ya estamos haciendo la integración en z. En la dirección z. Entonces, vamos a ver. Vamos a integrar primero en el plano lo que está primado. Miren, x', y'. Primero lo que está primado. Y por último dejamos la integral en y. La integral sobre la línea. ¿Por qué hacemos esta integral así, joven? ¿Por qué es necesario hacer la integración en esta forma? Por último, dejamos la integración sobre la línea, porque fíjense bien, esta integral no se puede hacer, no se puede resolver, va a diverger, ¿verdad? Porque me va a quedar y integrado de menos infinito a más infinito, eso no converge. Entonces, integramos en el plano y esto nos va a dar un valor. Y al final lo que hacemos es escribir esto como una fuerza por unidad de longitud, o sea, expresar esta integral como una ecuación diferencial. O sea, vamos en sentido opuesto, ¿verdad? Ustedes saben de que para resolver una ecuación diferencial hay que integrar. Entonces aquí estamos integrando, pero como no podemos integrar, mejor decidimos al final escribir eso como una ecuación diferencial. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La integral en todo el plano infinito sí se puede resolver. Aquí no importa el orden en que lo hagamos. Podemos integrar ya sea en y' o en x' de inicio, eso no importa. Entonces, integramos primero en y'. Aquí hacemos el cambio de variable. U igual a y menos y'. Aquí no le di vuelta, ¿verdad? Eso, como les decía, eso no importa, ¿verdad? Hacemos a cuadrado igual a x cuadrado. Esto solo es para simplificar. Esto solo se hace para simplificar. Y el resultado de esta integral lo podemos ver en las tablas. Es 2 entre a cuadrado. Es 2 entre a cuadrado. A cuadrado es esto. Y ya lo tenemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer ahora es expresar esto como una fuerza por unidad de longitud, ¿verdad? Solo que aquí vamos a ver, me falta todavía terminar la integral en el plano. Me falta la x', integrar en x'. Esta integral también la pueden ver en las tablas. Va de menos infinito a más infinito. El resultado es 2pi entre d. Como ven, la integración en el plano infinito nos da un valor específico, 2pi entre d, un valor constante. D es una constante porque es la distancia del plano a la línea, ¿verdad? Entonces, ahora es donde debemos hacer nosotros el respectivo análisis acá, porque ya esta integral no la podemos realizar. Entonces, lo que hacemos es expresarlo como una fuerza por unidad de longitud. O sea, esto
lo escribimos como un diferencial de fuerza en vez de F. Un diferencial de fuerza. Y aquí tengo el diferencial de línea de dy. Es como que pasáramos esto a dividir acá, ¿verdad? Lo pasamos a dividir y quitamos, o sea, quitamos el símbolo de integración. O sea, aquí lo que tengo yo es una ecuación diferencial, ¿verdad? Es una ecuación diferencial que al querer resolverlo, lo que hacemos es integrar. El problema son esos límites infinitos, ¿verdad? Entonces, la fuerza por unidad de longitud sobre esa línea sería esto. Y ese es el resultado. Menos 1/2 de mu sub 0 por I por K. Pues ahí está. Este sería el resultado final. La fuerza, como ven, va en la dirección de menos Z. ¿Qué podemos decir? ¿La fuerza es de atracción o de repulsión? Fuerza por unidad de longitud, ¿verdad? Es de atracción, ¿verdad? La unidad es Newton sobre metro. Esta fuerza es de atracción porque va en menos Z. Lógicamente, ¿verdad? Tenemos el plano y está la línea infinita encima del plano. Entonces, la fuerza va en menos Z. La fuerza sobre la línea va en menos Z. Va para abajo, es de atracción. Igual, si me hubieran pedido la fuerza de la línea sobre el plano, la fuerza hubiese sido de atracción, pero en este caso hubiese sido positiva. ¿Estamos? Bueno, pues, como ven, aquí hicimos un problema ya de una línea con una superficie. Ya sabemos cómo hacer el problema de una línea con una línea, ¿verdad? Si la línea esta hubiese sido finita, ahí sí hubiésemos podido integrar, ¿verdad? Para encontrar la fuerza. Bueno, no sé si tienen preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces yo asumo que sí comprendieron, ¿verdad? Lo que hicimos. Bueno, vamos a seguir, vamos a aprovechar, ¿verdad? El tiempo para hacer más problemas. Vamos a resolver este ejercicio que es el 13-6. Este problema también es algo parecido al anterior, solo que aquí tenemos una corriente filamental y un volumen. Tenemos una corriente filamental con un volumen, o sea, vamos a ver, una corriente I' se distribuye uniformemente, miren, sobre un cilindro muy largo, cuya sección circular tiene un radio A. El eje del cilindro coincide con el eje Z. I' está en la dirección de Z, positiva. Una corriente I muy larga se encuentra paralela al eje Z, su dirección es también la de Z positiva. La corriente I cruza el eje X positivo a una distancia D del origen. Encuentre la fuerza por unidad de longitud sobre la corriente I. Otra vez me preguntan lo mismo, ¿verdad? Fuerza por unidad de longitud, porque como son infinitos, no vamos a poder resolver la integral. Y también tenemos que utilizar la ecuación 316. Es una sugerencia. Bueno, cuando me das esa sugerencia es porque tal vez el problema no es tan sencillo, ¿verdad? La ecuación 316 es una integral. De hecho, es una integral. Una integral evaluada de 0 a pi, que tiene esta forma. Esta integral tiene dos resultados. Si a cuadrado es mayor que b cuadrado, el resultado es pi sobre a. A es una constante aquí. Y b también es una constante. La variable aquí es t. Si a cuadrado es menor que b cuadrado, pues es 0. Bueno, entonces tenemos nosotros que armar el problema, que armar las integrales, ¿verdad? Para ver en qué momento vamos a utilizar esta integral. Bueno, entonces, fíjense bien. Tenemos una línea infinita y un cilindro infinito. Ambos son paralelos. Entonces, aquí tendríamos nosotros que hacer uso también de la ley de Ampère, pero en este caso vamos a utilizar una integral de una curva y una integral de un volumen. O sea que serían 4 integrales, ¿verdad? Las que vamos a hacer. 4 integraciones.
El volumen es triple y la curva que es simple. Entonces, primero, planteamos los vectores de posición. La corriente I' se distribuye en todo el cilindro. Entonces, el origen lo vamos a colocar en el centro del cilindro. Como lo dice el problema, el eje Z coincide con el eje del cilindro y la varilla se encuentra a una distancia de, pero corta al eje X y es paralela al eje Z. Bueno, entonces R' localiza un pequeño elemento de volumen del cilindro. Este R' está en el interior del cilindro y el vector R localiza un pequeño elemento, un elemento de corriente filamental, un DDS. Un DDS. Aquí nosotros, jóvenes, como tenemos un volumen, tenemos que establecer una densidad de corriente volumétrica, J. En el problema no me dicen quién es J, pero ¿quién sería J, jóvenes? Aquí tenemos que utilizar la densidad de corriente volumétrica. ¿Quién sería J? Lo que me dan es la corriente filamental, o sea, la corriente I. No es corriente filamental, es corriente I que está distribuida en todo el volumen del cilindro. Distribuida uniformemente. Entonces, ¿quién es J? Y ¿Cómo entre el escribiría? área, Ajá, dígame. la corriente entre el área en dirección de Z. Sí, ¿verdad? Exactamente. Tenemos que escribir la densidad J en base a la definición. La densidad es corriente entre el área. Como a mí me dan la corriente que pasa por el cilindro, que atraviesa el área transversal, entonces el área transversal del cilindro ya saben cuál es, ¿verdad? Es el área de un círculo que está siendo atravesada. Entonces, esta área que aparece aquí en la definición, es el área de un círculo, de manera que J sería la corriente I', ¿verdad? Entre pi, ¿por qué? Por A cuadrado. A es el radio del cilindro. Esta sería J. Esto lo tenemos que utilizar en este problema. No podemos dejar en términos de I', sino en términos de J. Bueno, sí va a quedar en términos de I', pero tenemos que utilizar J, ¿verdad? Porque como es un volumen, tenemos que construir el elemento volumétrico. ¿Quién es el elemento volumétrico de corriente? Es J de tau. Este es el elemento volumétrico. Por eso necesito construir J. Bueno, entonces, J tiene que tener una dirección. ¿Qué dirección tiene J? La misma dirección de la corriente, Z. Entonces, si yo escribo esto como vector, tengo que poner I' entre pi por A cuadrado en la dirección de Z. En la dirección Z. Así quedaría. ¿Estamos de acuerdo, no? Con el elemento de corriente lineal no hay problema, ¿verdad? El elemento de corriente sobre el segmento recto es I DDS vector. Y DDS apunta en Z, o sea, DDS es DDZ en Z. Y el D de tau aquí sería ¿quién? Un elemento de volumen, pero en coordenadas cilíndricas. Sería ρ, D de ρ, D de phi, D de Z. Todo primado. Lo que corresponde al cilindro tiene que estar primado. ¿De acuerdo? Y de ahí lo que sigue es lo mismo, ¿verdad? El mismo procedimiento. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. Bueno, entonces, vamos a ver. Primero, escribir los vectores. Vector de posición R. ¿Quién es R? R localiza
al elemento sobre la varilla. D en X, Z en Z. Y R', ρ en ρ, Z. Fíjense bien, el R primado queda arbitrario, ¿verdad? ρ', Z'. Mientras que el R, la componente X es constante, es D. La componente Z queda arbitraria. O sea, ¿por qué así? Fíjense bien, el vector R tiene componente en X constante, D. La distancia D en X es constante, pero la distancia en Z queda arbitraria. Ahora, el R', como este R' siempre tiene que estar en el interior del cilindro, entonces este R' tiene componente en cilíndricas ρ y Z. Recuerden, ¿verdad?, que el vector de posición en cilíndricas, el vector de posición general es ρ en ρ unitario más Z, Z unitario. Este es el vector general. Este vector R' tiene ambas componentes. Están primadas. Estamos, ¿verdad? Bueno, entonces ya lo tenemos. Ahora, el vector de posición relativa me quedaría así. Vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, ¿verdad?, para poder resolver este problema. Al hacer esta resta nos queda esto, miren, componente X, que es todo esto, la componente Y y la componente Z. Solo que aquí este vector está en coordenadas mixtas. Los vectores unitarios están en cartesianas, pero las componentes están en cilíndricas. Este es un vector mixto. ¿Quiénes son las variables de integración? Tienen que ser 4 variables, ¿verdad? Está la variable ρ', φ', z'. Y la otra variable es z. Z sobre el alambre y las que están primadas en el cilindro. Son 4 variables de integración. ¿Estamos? Bueno, entonces, lo que ahora sigue es construir la integral, hacer los productos vectoriales y resolver la integral. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bien, entonces, tenemos el vector y acá tenemos que sacar la magnitud. La magnitud sería esto. En la magnitud aparecen todas las variables, ¿verdad? ρ, ρ', φ', z' y z. D aquí, D es una constante, ¿verdad? D es constante. Bueno, los elementos de corriente. El elemento filamental de corriente I de ds y D de z en z positivo. Y el elemento volumétrico es J de tau. Ya dijimos quién es J, es I entre el área. Vamos a, para no estar escribiendo tanto en la integral, vamos a dejar el área simplemente, lo vamos a escribir como A. Ya sabemos de que es pi por A cuadrado, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar así como A. Recuerden que el D de tau aquí es un escalar. Es el elemento de volumen en cilíndricas y así quedarían. Estos son los dos elementos. Bueno, lo que resta ya es lo mismo, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo hacer esto. De la ley de Ampère, sabemos de que la fuerza entre dos circuitos, C' y C, se escribe así. Pero aquí tenemos para circuitos filamentales. Y aquí tenemos ya para un circuito filamental y un circuito volumétrico. El que va a ejercer la fuerza es el circuito que está primado. En este caso es el volumen. Lo que va aquí dentro del paréntesis corresponde al volumen y lo que está afuera corresponde a la línea infinita. Siempre se tiene que hacer así, ¿verdad? En este orden. Entonces tenemos una integral, fíjense bien, aquí este círculo que yo puse aquí no es necesario, porque la verdad que no es un circuito cerrado, ¿verdad? El alambre es infinito, pero no es un circuito cerrado. Y la integral de volumen, que es triple. Bueno, y lo que sigue, ustedes ya lo pueden hacer, ¿verdad? Sería bueno que lo intentaran resolver en su casa. Y en la siguiente clase podemos únicamente comprobar, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer en su casa como tarea hoy, ¿verdad? Pueden ponerse a resolver estas integrales
son 4 integrales, ¿verdad?, las que vamos a tener que hacer. Claro, primero hay que hacer los productos vectoriales. Primero hay que hacer eso, los productos vectoriales. Si al hacer los productos vectoriales me quedan 3 componentes x, y, z, serían 3 integrales y cada integral sería de 4 integrales en cada componente, ¿verdad? Pero también aquí tenemos que usar criterios de simetría para no tener que hacer tanto trabajo. Aquí pueden ver en la figura que yo podría sacar mi conclusión aquí, ¿verdad? ¿Qué componente de fuerza va a ser la que va a ejercer el cilindro sobre el alambre? Va a ser una fuerza de atracción, porque las corrientes van en la misma dirección. Pero, ¿en qué dirección va a ir la fuerza? ¿Qué dirección tendría la fuerza? Vamos a ver. Vamos a tener una componente en X, en Y y Z. O sea, la integral va a tener componente X, Y, Z. Suponiendo, ¿verdad? Entonces, ¿habrá fuerza en la dirección de X, Y o Z? Vamos a integrar en cilíndricas, pero recuerden que las direcciones van a quedar expresadas en términos de X, Y, Z. Entonces, ¿habrá fuerza en Y? No, ¿verdad? Porque tanto el cilindro como la línea son infinitos. La componente Y se va a cancelar. O sea, fíjense bien, el eje X parte la línea en 2 mitades. Si yo trazo aquí una línea y trazo otra línea cuyo ángulo aquí es el mismo, entonces esta línea, o sea, suponiendo que es una línea de fuerza, va a tener componente Z, va a tener una componente Z y va a tener una componente en X. Esta de abajo también lo mismo. Va a tener una componente en Z y una componente en X. Entonces, ¿qué pasa con la componente Z aquí, jóvenes? Se Aquí anula. la componente Z va para arriba, aquí la componente Z va para abajo. Se cancelan. Solo me queda la componente X. ¿Y qué pasa con la Y? Lo mismo. Si ustedes vienen, agarran el cilindro, desde la línea yo veo el cilindro 2 mitades, ¿verdad? Porque la línea está sobre el eje X. El eje X parte el cilindro, el eje Z lo parte en 2 mitades iguales. Entonces, la mitad derecha del cilindro y la mitad izquierda van a hacer que la componente en Y se cancele también. Entonces, la única componente de fuerza va a ser la componente X. Pero va a ser una fuerza de atracción, ¿verdad? O sea, X va a ir acercándose al cilindro. ¿De acuerdo? O sea que gráficamente podemos concluir, ¿verdad?, en qué dirección va a ir la fuerza. Claro que lo mejor es hacer las integrales, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a quedarnos por aquí, jóvenes, el día de hoy. Vamos a continuar mañana. Así que ustedes pueden trabajar en su casa, ¿verdad? Para que vayan adelante.